Gracias. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, bienvenida a este foro jurídico. Y vamos a platicar un poquito sobre cuál es el estatus del compliance en México. No es una técnica nueva, no es algo que se haya estrenado, creo que ya pasaron varios años, hace algunos años, y te oía en una entrevista hace poco en un foro, ya no es algo nuevo. ¿Cómo consideras que está el compliance ahorita en México? ¿Cómo se está instalando? ¿Qué desarrollo tiene? Sí, bien. Pues en general compliance, como bien dices, no es algo nuevo ya. Sin embargo, en México considero que está tomando un auge muy importante porque ya hay diferentes normas jurídicas que te exigen tener justamente un programa de cumplimiento. Entonces, al ya tener estas normas jurídicas ya vamos más allá. Inicialmente teníamos solamente el tema de cumplimiento enfocado a prevención de lavado de dinero, con la implementación de toda una infraestructura y un marco efectivo en materia de prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin embargo, con el paso de los años, no solamente estamos hablando de un cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero, sino también ya hablamos de un cumplimiento ahora en temas de antisoborno y corrupción. Y anteriormente en temas de privacidad y protección de datos personales. Pero en esta última ley que les comento no se menciona tan específico como ya se menciona en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde incluso en el artículo 25 de esta ley ya te hace una mención importante a un tema de un programa de cumplimiento. En adición, y es sumamente de resaltar, que en todo lo vinculado con la responsabilidad penal de las personas morales, en un apartado específico ya del código, se menciona que en caso de un incumplimiento, una de las acciones o bien de los puntos fundamentales para atenuar estas penas, que se pueden ser, como ya sabemos, ya va a haber una responsabilidad y hay una responsabilidad, es validar la efectividad del programa de cumplimiento. Entonces ya vamos haciendo todo un contexto completo de por qué cumplir, por qué tener un programa de compliance, cómo surge el programa de compliance, y pues efectivamente ahora yo lo veo más robusto y totalmente necesario en México. Y como bien dices, además de robusto, ya es una necesidad para las empresas morales, porque es un proceso. Si no lo tienen, si no lo implementan y si caen en un acto de delincuencia, la empresa o alguno de sus empleados obviamente tiene impacto penal. Sí. Y si hacen bien el programa, mitiga la pena. Sí, es correcto. ¿No? Sí, se va mitigando esta pena, en adición a que pues tú tienes como compañía una serie de puntos que cumplir. No solamente cumples con una ley o estás muy enfocado a algo que está llamando mucho la atención en México, que le llamamos el compliance penal o criminal compliance, que es todo lo que se vincula con las sanciones penales, sobre todo a la compañía o, como bien indicas, a cualquiera de estos funcionarios. No solamente es este tema del criminal compliance, sino también va más allá en todo lo que tiene que cumplir la compañía. La compañía está sujeta a bastante regulación y siempre yo he hecho muchísimo hincapié, he recalcado bastante el punto de que el compliance es para todas las industrias. Por ejemplo, como en mi caso, que laboro en la compañía aseguradora llamada Zurich, tenemos bastante regulación que cumplir, pero este caso también se extiende al sector bancario, al sector automotriz, a cualquier tipo de industria y sector, porque tenemos leyes, normatividad que cumplir. No solamente es la normatividad externa, que son todas las leyes nacionales e incluso internacionales de acuerdo al grupo que se pertenece, sino también a las leyes o normatividad, por llamarle de un modo más exacto y preciso, interna, que son todas las políticas que tenemos que cumplir al interior de la compañía. Sí, y que todo ahora ya va a quedar anclado a esta nueva ley de responsabilidades para que las empresas con su normatividad interna puedan trabajar y estar cubriendo todo lo que ellos tienen que cumplir, pero que todos estos procesos tienen que reflejarse hacia afuera. Y muy bien dices que además que también las regulaciones internacionales, toda empresa que venda, toda empresa que sea proveedor de alguna empresa exterior,
obviamente también esto les afecta, ¿no? Sí. Y es una exigencia internacional a las empresas en México. Mira, normalmente sí, porque si hablamos, por ejemplo, en los casos de Europa, sobre todo en España, por ejemplo, por resaltar, ellos tienen ya una obligatoriedad de tener implementado el tema de cumplimiento. Y no solamente Europa, sino también, como en nuestro caso, en el caso de Suiza, te exige tener este programa de cumplimiento, el regulador. Entonces, va más allá el programa de cumplimiento, y esto es muy importante comentártelo, porque en México a veces, cuando hablamos de compliance o de cumplimiento, en automático solamente pensamos en prevención de lavado de dinero, y claramente es algo muy relevante que da mucho esfuerzo en diferentes sectores. Sin embargo, el compliance va más allá. Compliance va, como bien hemos comentado, antisoborno y corrupción, temas de conflictos de interés y su prevención, todo tema vinculado con leyes internacionales, como es también el caso de prácticas monopólicas y competencia desleal. Y bueno, en general son varios puntos que tenemos que estar cubriendo, incluso la conducta de nuestros colaboradores, con toda esta cultura de integridad que también yo he comentado en varias ocasiones. Y bueno, en general toda la conducta que desempeña el tema de hacer negocios de manera adecuada, de manera íntegra. Ahora, con estos cambios a las nuevas leyes, inclusión del anticorrupción en la Constitución, los programas de compliance van a ayudar más a las empresas a poder cumplir con este tipo de cambios, ¿cierto? Sí, con toda seguridad es muy importante, porque al implementar una política que se vincule al tema de anticorrupción, las compañías tienen que contar totalmente con una cultura no solamente de integridad, sino de transparencia al interior. Entonces, cualquier tipo de egreso que haga la compañía, incluso egresos, tiene que estar totalmente identificado y registrado, y eso pues ayuda muchísimo a dar seguimiento y hacer esto pues un frente común, ¿no?, en contra de todo lo que tiene que ver con las prácticas ilegales, por englobar la totalidad de estos puntos. Y es un proceso que ayuda a toda la empresa, toda la política de la empresa, ¿cierto? Mira, en general, y es un punto muy importante el que tocas, el programa de cumplimiento en general se conforma por una parte muy fundamental, que es la operación. Primero se tiene que identificar qué tipo de operación tiene esa compañía. Una vez identificando el tipo de operación, entonces estamos en condiciones de efectuar una evaluación de riesgos. Ya en esta evaluación de riesgos tenemos la posibilidad de saber qué riesgos nos aplican, que yo aquí siempre he puesto un paréntesis, que está muy bien enfocado en las 40 recomendaciones de Grupo de Acción Financiera, GAFI, para el tema de prevención de lavado de dinero, que es el más robusto que comentábamos. Aquí te habla, en esta primera disposición, del enfoque basado en riesgos. Entonces, yo siempre he traslapado que cuando haces una evaluación, como es en este caso de implementar tu programa de compliance, antes de implementar la totalidad del programa de compliance, son muchísimas políticas, muchas leyes, tenemos que tener este enfoque basado en riesgos, específico para saber qué sí nos aplica y qué no. ¿Qué es este enfoque? No es nada más que una balanza en punto cero, que el tema de riesgos los tenemos igual a nuestras medidas. Una vez identificando esta segunda parte, tenemos que irnos al apartado fundamental, que es la cultura. Una vez teniendo la cultura adecuada, y que además los colaboradores conozcan todo este tema, y estamos en posibilidad de implementar el plan de cumplimiento, que está entre esa fase 2 y fase 3, tenemos un plan de cumplimiento. El plan de cumplimiento van a ser bastantes tipos de planes, desde el plan de prevención de lavado de dinero, desde el plan de anticorrupción, desde un plan de conducta de empleado, desde un plan para evitar conflictos de interés que eventualmente nos puedan llevar a un fraude, por ejemplo. Entonces, el programa es el que contiene toda esta información, y tú dentro de tu programa vas implementando diferentes tipos de planes. Además, cuando haces el análisis de riesgos, es la única forma de hablar de prevención. Exacto. Porque si no, la gente no entiende que esto es un plan de prevención de los riesgos, ¿no? Porque como que se ve como que el compliance, pero se entiende que es un proceso, pero realmente es un programa de prevención de los riesgos
que tu operación genera. Exacto. ¿No? Y ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque a veces yo les he también comentado el tema de la moda de compliance. Como todas las compañías internacionales tienen compliance, entonces voy a implementar un equipo de compliance que se conforma de una persona. Puede conformarse de una persona o de bastantes personas. Lo importante es la efectividad del plan de compliance. Y para que el plan de compliance sea efectivo, debes de tener un programa. Y este programa se basa en toda esta alineación, validación, qué tipo de riesgos tienes, qué tienes que implementar y qué no. Porque si lo hacemos por moda, claramente vamos a poder implementar un plan, pero va a depender de un programa que no va a ser efectivo. Sí, y además muchas empresas en esta moda que tú hablas, las empresas creen que es un código de ética y ya de ahí con eso es más que suficiente. Exacto. ¿No? Pero ese es un punto de partida, es uno de los tantos puntos de partida. Yo creo que, como tú bien lo mencionas, conocer tu operación, cuáles son tus riesgos y después cuáles son tus procesos de prevención. Eso es lo que verdaderamente implica un plan de compliance. Sí, no, en adición, después de tener ya implementado cualquier tipo de plan, necesitas implementar y darle seguimiento al monitoreo. Y el monitoreo es donde tú vas a asegurar que efectivamente se está llevando y se está ejecutando adecuadamente no solo el plan, sino el programa completo, que el programa, como les comentaba, abarca todo lo que es la cultura, abarca la verificación de riesgos, la asignación, el mitigarlos e incluso ir validando la operativa, porque si tu operativa va cambiando, necesitas modificar tu plan y por añadidura tú vas a modificar también tus planes de cada una de estas situaciones y tu programa en general. Sí, y estos cambios de los que tú te refieres es o que la empresa cambió, o que cambió de giro, o que su modelo de negocio lo tuvo que ajustar. Exacto. Ahora, esto que hablas es bien importante porque esas son las pruebas, ese programa de monitoreo son las pruebas que en un caso extremo ante un juez con un delito penal es lo que te va a mitigar la pena, ¿cierto? Exacto. Y justo aquí tocas un punto importante porque a mí me han hecho algunas preguntas en diferentes foros. Me dicen, oye, ¿qué es lo que tú recomiendas? Que tengamos implementado un equipo multidisciplinario en temas de compliance o que efectivamente el compliance officer sea una persona que estudie leyes o que mejor sea económico-administrativo. Y la verdad, la respuesta la vamos a encontrar en el objetivo que busca la compañía. Si la compañía busca el punto que precisas de, oye, prevenir y tenerlo como una evidencia y registrarlo, efectivamente tenemos que contar con una dirección, probablemente un compliance officer en materia legal, que este compliance officer sea un abogado, pero sin duda alguna el equipo de compliance al final del día sí tiene que tener conocimientos multidisciplinarios. Porque tú vas haciendo evaluaciones de riesgo, vas implementando procesos, validando controles, eficiencias, etcétera, y considero que es muy efectivo un equipo multidisciplinario, pero la figura del compliance officer va a depender de cada una de las compañías. ¿Qué relevancia le quiere dar? ¿Qué finalidad quiere que este compliance officer lleve a cabo? Porque es muy diferente la función que desempeña el compliance officer en relación al tema legal. Yo creo que, como tú dices, ya pasó la moda y que esta moda cayó siempre en manos del abogado, en un principio. Sí. Al hablar de que es un proceso, de que es un programa, obviamente tiene que ser multidisciplinario por el tipo de la empresa, si vende, si no vende, si tiene que tratos con el consumidor, todo eso va a cambiar. Pero yo creo que es algo que se tiene que instalar dentro de la empresa, como el departamento legal, como el departamento administrativo. A esa multidimensionalidad te refieres, ¿cierto? Exacto. Aparte, no solamente al instalarlo, sino también al equipo que lo integra. Que este equipo que lo integra tenga estos conocimientos de diferentes disciplinas. Hay compañías que probablemente no tienen esta capacidad en determinado punto, o no consideran implementar un equipo muy grande en tema de cumplimiento, pero este tema de multidisciplinado puedes encontrar también con sus diferentes áreas. Y un punto a resaltar es cómo dice el Comité de Basilea que ve la función de cumplimiento. A mí me encanta su definición, porque si bien está pegados también a temas de prevención del lavado de dinero, te dice que ve que esta función
sus principales aspectos es educar, entre ellos. Te dice que tiene que ser independiente y que tiene que asesorar. Entonces, para llegar a este asesoramiento, también te habla de una evaluación de riesgos y notificación de los riesgos que detecta. Y fundamental para entender qué buscamos en la figura de compliance, incluso en el compliance officer, es mucha independencia porque él te va a dar asesoría. Busca darte información, busca levantar riesgos y que necesita independencia. Porque si hay una dependencia de este compliance officer, se puede presentar una situación donde él no tenga la plenitud para informar el seguimiento. Entonces, este es otro factor de la eficacia de un plan de un programa de compliance. Es fundamental porque el compliance officer necesita tener esta capacidad de informar y de atender los riesgos de manera oportuna, que en la mayoría pues van a ser riesgos legales. Claro, bueno, van a terminar siendo riesgos legales, ¿no? Porque no está cumpliendo ni con las normas internas, y esas normas internas pueden chocar contra los intereses de los consumidores y de las autoridades. Exacto. ¿No? Entonces, fíjate que esta parte yo creo que sí es bien importante y no se habla mucho de que tiene que ser una unidad que tenga que ir transversalmente y verticalmente dentro de la empresa, porque la atraviesa, porque es un proceso general. Los riesgos están en toda la empresa. Y al mismo tiempo, la parte importante es que tiene que pegar en la cultura de la organización. Sí. Porque si no, no va a funcionar. Sin duda, yo siempre he visto dos puntos específicos en el programa de cumplimiento, de lo que me dices, oye, ¿cómo va a dar el seguimiento en tema de la cultura? Por una parte es el cumplimiento de cumplir por cumplir. La acepción justo de este verbo de cumplir es hacer lo que se debe de hacer. Entonces, desde mi perspectiva, el hacer lo que se debe de hacer de manera ciega es como el cumplimiento negativo o la eficacia del plan de compliance o del programa de compliance negativo. Mínimo, ¿no? Hago lo mínimo o lo de moda para que vean que yo tengo un compliance. Así es. Y el compliance positivo o el cumplimiento positivo es cuando tu programa de cumplimiento es tan adecuado que todos tus colaboradores, incluso las personas relacionadas a tu compañía, el consejo de administración, hasta proveedores, todas estas personas se adhieren a tu cultura de cumplimiento, que ahora sí es el código de ética. Nos vamos a una parte del código de ética a tal grado que las decisiones que se toman en la alta dirección y con cada uno de los colaboradores, de manera individual o colectiva, la hacen en apego al código de conducta sin necesidad de que alguien lo supervise. Entonces, ese sí es el cumplimiento totalmente positivo, que es como el deber ser, por llamarle de un modo real, no solamente en un mundo de así me gustaría que existiera, sino que efectivamente se materializa el programa de cumplimiento, es en ese momento. Cuando tú ya detectas una verdadera cultura, una cultura robusta y que totalmente se adhiere a tus principios, a estos valores fundamentales o el código de conducta de cada compañía. Sí, o como se dice, ¿no? Que ya está inserto en el ADN de toda la empresa. Pero estás hablando de la cultura. Sí. ¿No? Ya sin una supervisión directa, sino ya un departamento o una política perfectamente instalada como parte de las políticas generales de la empresa. ¿Qué tiene que hacer una empresa para tomar un plan de cumplimiento? ¿Por dónde tiene que empezar? Mira, en realidad es, como les comentaba, primero debes de identificar, debes totalmente de conocer tu operativa. Una vez que ya conoces tu operativa, es fundamental que hagas esta evaluación que te permita validar, valga la redundancia, en temas de riesgo. Si efectivamente estás en un riesgo, por ejemplo, tú eres una compañía del sector financiero y no tienes ninguna implicación con alguna ley en particular de ambiental. Entonces, implementar dentro de tu programa de cumplimiento el validar y dar seguimiento a las leyes ambientales no sería necesario. Entonces, ahí estamos hablando de que necesitas conocer primero tu operación, después ver los riesgos a los que estás expuestos, identificar este programa de cómo comenzar a mitigarlos y ahora sí, implementar un plan.
que, como les comentaba, el programa es lo general y los planes es por cada una de estas políticas. Puede haber un plan que englobe todas las políticas, pero va a depender de un programa. Y además tiene mucho que ver si trabajas nada más en una sola ciudad, si tienes, por ejemplo, una flotilla de automóviles a nivel nacional, porque te vas a enfrentar con códigos penales distintos de cada uno de los estados. O sea, ese es a lo que te refieres con un análisis de la operativa. Exacto. Para poder checar hacia dónde está dirigido el riesgo. ¿Sí? Exacto. Sí, porque una vez que tú ya identificas tu riesgo, sabes específicamente, literal, qué necesitas, qué necesita la compañía cumplir. Después se empieza a hacer toda una organización vinculada a la implementación. Ya tienes tu diseño del plan, entonces es la implementación con cada una de las áreas y evaluar después el cumplimiento, que ya estamos hablando del monitoreo. El monitoreo que serán las evidencias, los seguimientos, esta adherencia que tenemos, y la cultura, que la cultura se basa en los trainings, en todo lo que es la capacitación, en todo lo que son seguimientos, capacitaciones especializadas a cada una de las áreas, comunicación, bastante comunicación con el equipo, para que ellos también sepan a qué riesgos estamos expuestos y cómo trabaja la compañía para mitigarlos. Otro detalle importante que ahorita que hablabas me viene a la cabeza es el hecho de que muchas veces los empleados no conocen los riesgos legales por trabajar en determinado tipo de empresa. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que también esa parte es muy importante. ¿Cómo haces que la gente de tu empresa entienda los riesgos legales? Por manejo de información, que es muy importante, o por tener una unidad, por manejar una unidad, o por estar en una industria en donde tiene un riesgo por el manejo de una máquina. Yo creo que esta parte también es fundamental de la cultura que se le tiene que dar a los empleados, ¿cierto? Sí, sin duda. En realidad hay dos puntos fundamentales. El primero es el tema de la capacitación, y obviamente de la capacitación sí se tiene que hacer evaluaciones para comprender que hay entendimiento. No solamente las típicas evaluaciones de vas a sacar una calificación aprobatoria o no, sino ya a niveles de casos prácticos para ver cómo están ellos entendiendo la información y comenzar con casos prácticos a implementar, a tomar decisiones éticas, íntegras y transparentes que vayan de la mano con todo lo que la compañía busca en su código de ética. Y la segunda parte fundamental es las investigaciones. Si llega a existir un incumplimiento, se tiene que investigar. Y de acuerdo a las directrices que tenga cada tipo de compañía, se podrán implementar acciones disciplinarias, incluso acciones legales o terminar relaciones laborales con los colaboradores, que claramente todas estas acciones son el último ratio que se estaría buscando en una compañía. Las principales serían disciplinarias, para hacerle ver al colaborador que lejos de que estemos buscando regañarlo o exhibirlo, es también por su protección, para que él sepa que lo que hizo no es adecuado y se tiene que guardar una evidencia del suceso para una eventual auditoría o una revisión de la autoridad. Hasta él le va a funcionar este tipo de seguimientos, porque va a demostrar que sí, efectivamente cometió un error, pero lo comprendió y ahora está resarciéndolo y se busca que no lo cometa nuevamente. Perfecto. Pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Si quisieras añadir algo más. No, la verdad, darles las gracias y pues siempre recordarles que es muy efectivo contar con un programa de cumplimiento adecuado. Y bueno, a todas las compañías que busquemos siempre el cumplimiento positivo que les comentaba, para que sea algo dentro de la toma de decisión de la compañía y no solamente cumplir por cumplir. Perfecto, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos.